La Guerra Civil Española por el noticiario Paté. En 1931, en los noticiarios de Paté, como en el cine en general, el sonido se une a la imagen. Y gracias a ello, oímos gritar a los partidarios del rey exiliado, Alfonso XIII de España. En España, una profunda crisis política se sumó a la crisis económica europea. La guerra colonial de Marruecos había desacreditado a la monarquía. El general Primo de Rivera había dimitido, imponiéndose el ideal republicano en unas elecciones históricas. À la Puerta del Sol, centre de Madrid, le peuple s'amasse commentant des nouvelles plus ou moins exactes et fêtant déjà la victoire prochaine. Sí, además la marsellesa en aquella época, en muchas de las memorias de los republicanos que después se exiliaron, recuerdan cómo la marsellesa era aún, en los años 30, el himno revolucionario. Aujourd'hui, 14 avril 1931, devant la volonté du peuple espagnol, le roi Alphonse XIII décide d'abandonner le pouvoir et de se retirer. La révolution espagnole s'est faite avec une sagesse qui a nécessité plus de courage qu'on ne le croirait tout d'abord. De hecho, los anarquistas en 1931 decidieron cambiar su actitud abstencionista. Y como eran la fuerza organizada más importante, evidentemente esto será fundamental. Si la capitale des Castilles a éprouvé une certaine surprise devant l'ampleur du succès des Républicains, ici, à Barcelone, le peuple n'a pas douté un seul instant de l'issue de la bataille suprême qu'il livrait au roi. Mais bien qu'attendue, la victoire du catalanisme est fêtée avec un enthousiasme inégalé partout ailleurs. Miguel Primo de Rivera, el dictador, tuvo a lo largo de los últimos años una política extremadamente represiva hacia la cultura catalana, llegando incluso a prohibir no solo la lengua, sino incluso el baile, lo que hizo que en Cataluña los catalanes votaran masivamente por la República. Auquel elle n'a jamais renoncé, malgré l'oppression dont elle a souffert jusqu'ici. À Madrid, la République s'organise et la vie semble vouloir reprendre bientôt son cours normal. Le ministre de la Justice, M. Fernando de los Ríos, au cours d'une cérémonie qui constitue la première manifestation féministe de la jeune République, remet les pouvoirs de directrice générale des prisons d'Espagne à la señorita Victoria Kent, qui fut une des héroïnes des récentes journées historiques. A menudo se habla en los países islámicos de machismo, que es una palabra de origen español. La República hizo un enorme esfuerzo precisamente para otorgar el derecho al voto a las mujeres en el 31. Recordemos que en Francia llegará mucho más tarde, después de la Segunda Guerra Mundial. La Nouvelle Castille, célèbre par le nombre et la majesté de ses cathédrales, mais aussi par la beauté de ses femmes et son aguardiente, son eau de vie, les vieux paysans portent encore le costume traditionnel. Quant aux nouvelles générations, si quelques jeunes gens ont adopté la tenue moderne, les femmes par contre sont restées fidèles au costume de leurs aïeuls qu'elles revêtent les jours de fête et notamment pour assister à un mariage. La Révolution et le nouveau régime semblent n'avoir point touché ce coin de province, pourtant si proche de la capitale. Es en 1932, durante la Primera República, cuando Luis Buñuel precisamente filmará el campo español de las Urdes, esa región de la provincia de Salamanca, en la frontera con Portugal. Y la mirada de Buñuel va más allá de lo pintoresco. Es ese documental tan importante, Tierra sin pan o Las Urdes. Siempre tenemos la música del pasodoble para recordarnos que estamos en España. Y luego, en la elección de imágenes, el cámara muestra sistemáticamente a mujeres votando, lo que es sorprendente para el punto de vista francés, y ha escogido, aunque creo que no se ve, una mujer de mediana edad,
Ha escogido mostrar una mujer muy mayor, después una monja, después incluso una mujer que es trasladada en camilla para ir a votar. Y parece ser que el voto femenino fue más bien conservador, al menos al principio. La victoria de la derecha se explica en gran parte por el hecho de que los anarquistas, que eran la fuerza organizada seguramente más importante de la época en España, estaban decepcionados porque el programa de la República no reflejaba principalmente las mejoras económicas, ni la reforma agraria, que era muy difícil, ni las mejoras salariales. Así que vuelven al abstencionismo. L'Espagne vient d'être en proie à une sombre colère. Les autorités d'abord surprises et débordées ont repris rapidement le dessus. Le mouvement séparatiste catalan vigoureusement réprimé, Barcelone a aussitôt retrouvé le calme. À Madrid, les émeutiers ont vainement tenté de s'emparer de la principale caserne de la capitale. Cependant, l'état de siège subsiste. La garde civile et l'armée exercent partout une étroite vigilance et, en raison de la grève générale, assurent tous les services publics. 1933 y 1934 serán conocidos como el Bienio Negro, 2 años negros con movimientos sociales muy importantes y una feroz represión. En province, quelques incidents se produisent encore, sans suite grave. De estos incidentes, el noticiario Paté no nos muestra nada. Estas imágenes recibidas del cinenoticiero Moviton no se utilizarán. En el 34, los mineros de Asturias lanzaron una huelga general revolucionaria, esperando que con ese gesto harían caer al gobierno, que era muy conservador, pero de hecho fue un gran fracaso. El gobierno mandó al ejército y en particular a un joven general muy brillante, que llegó a general con 34 años, que era Francisco Franco. Y el ejército disparó contra los huelguistas y se habló de unos 1.500 muertos, lo que es una gran cantidad, y decenas de miles de detenidos. Y algunos historiadores consideran que ya en 1934 el ejército está contra los obreros y que en cierto modo es casi el inicio de la guerra civil. Le Parti communiste a invité toutes ses organisations à célébrer de nouveau la victoire du Frente Popular. Los españoles, tras el fracaso de las elecciones del 33 y esa represión, se unieron de nuevo para esas elecciones de febrero del 36, que esta vez darán la victoria a la izquierda. Estas son probablemente las primeras imágenes que tenemos del PC, el Partido Comunista Español, que en el 36 era casi insignificante, era un partido muy pequeño. Le líder del partido, Largo Caballero. Creo que quien hace el comentario no está muy al corriente, porque presenta a Largo Caballero como el líder del partido. Y de hecho, Largo Caballero era el líder del Partido Socialista y no del Partido Comunista. Es el triunfo de la izquierda, la llegada del PC, lo que va a preocupar mucho a las clases, digamos, propietarias, así como a una institución a la que aquí se alude, que es la Iglesia. Dans un quartier populeux de la capitale, le bruit a couru qu'un religieux avait distribué aux enfants des bonbons empoisonnés. Mise en fureur, la foule tente par représailles d'incendier une église. On reconnaîtra plus tard qu'il s'agissait d'un faux bruit. La nueva Constitución de la República establecía la separación de la Iglesia y el Estado, lo que era tremendo, y será visto evidentemente como una provocación del presidente Azaña. La Iglesia española era extremadamente poderosa, así que en su gran mayoría se mostrará hostil a la República. Espagne, pleine d'animations joyeuses dans la chaude lumière de ton soleil presque africain. Vibrante d'enthousiasme pour tes musiciens, tes poètes, tes toreros et tes danseurs.
sensuel et mystique et passionnément attaché à tes traditions séculaires. Pauvre et fier des souvenirs de ton glorieux passé, Espagne, nous aimons ton peuple, frère du peuple de France, dans l'amour de la vie et le culte de la liberté. Tourné vers l'avenir, tu voulais t'élever par des voies pacifiques vers un idéal de progrès moral et matériel. Et voici que, soudain, dans la nuit du 18 au 19 juillet, des travailleurs, des jeunes gens, presque des enfants, des femmes, se mettent au service du gouvernement pour combattre la rébellion. Dans la Sierra de Guadarrama, carlistes et républicains se livrent des combats sans merci. Les rebelles tentent de conquérir Madrid. Leurs troupes venues du nord et du sud veulent l'isoler du reste du pays pour venir à bout de sa résistance. Mais les milices ouvrières ont déjoué le plan ennemi. Elles ont pris possession des principaux points stratégiques qui commandent les routes de la capitale. Los rebeldes son los franquistas. Eso está claro, porque de hecho se habían rebelado. Era un golpe de Estado. Les rebelles, ayant perdu le bénéfice de la surprise, cèdent sur plusieurs points. À Madrid, la caserne Montana, où les troupes mutinées s'étaient enfermées, a été prise d'assaut par les milices ouvrières. En présence de cette guerre fratricide, la France propose aux puissances européennes de réunir une conférence pour la conclusion d'un accord international de stricte neutralité. Est-ce simple coïncidence ou influence maléfique du soleil sur les passions humaines? Toujours est-il que ces événements d'Espagne se produisent une saison qui, dans l'histoire, s'est toujours montrée fertile en troubles graves. N'est-ce point au cours de la nuit du 4 août 1789 que l'Assemblée constituante abolit les privilèges féodaux? N'est-ce point la journée du 10 août 1792 qui vit l'emprisonnement du roi Louis XVI, prélude à la chute de la royauté? Et n'est-ce point au soir orageux 31 juillet 1914 que le grand français Jean Jaurès, devisant avec quelques amis dans ce modeste café de la rue du Croissant, fut à cette place assassiné par un fanatique et expira en silence sur une pauvre table de marbre? Hay una gran preocupación. Efectivamente, el homenaje a Jaurès. Jaurès defendía la paz. Y ahí también hay una gran preocupación. Francia está a favor de la no intervención. Hay una gran preocupación, eso es seguro. Y quizá por eso se insiste sobre el hecho de que son diferentes. A pesar de todo, son diferentes en España. Bueno, allí la muerte es habitual, como si en cierto modo quisieran tranquilizarse. Pero eso es en España. En nuestro país no sería igual, pues quizás seamos más razonables, menos apasionados. Cette année nous apporte heureusement un 2 août plus pacifique. Et si de jeunes Français partent pour Berlin, ce n'est que pour de loyaux combats sur le seul terrain sportif. 2 août 1914, mobilisation pour la guerre. 1er août 1936, mobilisation pour le sport et la paix. À Berlin, les Jeux Olympiques commencent. Quizá haya que decir algo respecto a ese comentario que presentaba a estos Juegos como una manifestación por el deporte y la paz. Esto es un poco discutible. Y quizá podríamos recordar que paralelamente existía un proyecto para organizar unos Juegos de la Paz en Barcelona. Pero los deportistas que se habían reunido allí se vieron sorprendidos por el estallido de la guerra civil el 18 de julio.
Défilé des athlètes. Vemos imágenes bastante chocantes de las delegaciones haciendo el saludo fascista. La France. Des pigeons vont partir dans un joyeux et symbolique envol pour annoncer au monde l'ouverture des Jeux Olympiques. À Madrid, le gouvernement ordonne le rassemblement de tous les hommes en état de porter les armes. Monsieur Prieto, leader socialiste, passe en revue les recrues avant de les faire diriger sur la caserne de Carabanchel, où elles seront instruites sous la direction du capitaine Antonio Cabrera. Les hommes suffisamment instruits sont groupés en sections et dirigés sur le front. Ceux-ci arrivent au nord de Madrid, sur la route de San Rafael, point stratégique important. Les troupes gouvernementales livrent pour sa conquête de sévères combats. Los militares, y entre ellos Franco, al principio no pensaban en la guerra civil. Pensaban que sería un golpe de Estado más, como era la tradición. Existe la palabra española pronunciamiento, que era algo clásico. Había un golpe de Estado durante 15 días como máximo, había disturbios y después un derrocamiento y se instauraba un gobierno fuerte. Pero ahí la sorpresa fue efectivamente que el pueblo se organizó contra el ejército y hubo guerra civil. Femmes et enfants accompagnent les hommes et campent à l'arrière du front. Dans l'Alcazar de Tolède, se sont enfermés les cadets de l'école militaire et de nombreux civils rebelles avec leurs familles. Les troupes loyales se contentent d'assiéger l'antique forteresse dans l'espoir que la menace de la famine décidera sa garnison à se rendre. Dans les rues de Tolède, les milices ouvrières reprennent les quelques maisons restées aux mains des rebelles. Ainsi se poursuit implacable la guerre entre frères ennemis rassemblés de part et d'autre pour une œuvre de mort. Con estos hermanos enemigos reunidos para sembrar la muerte, tenemos la impresión de que los españoles se matan entre sí. Luego está la importancia del episodio, por decirlo así, del Alcázar, que fue explotado por Franco de un modo muy hábil. Franco se dirigía hacia Madrid y fue a liberar el Alcázar. Y sobre ello hubo una campaña de propaganda. Empezó a presentarse realmente como el jefe de la rebelión. Y fue entonces cuando el Alcázar se convirtió en un símbolo de la resistencia, cuando en realidad se trataba de rebeldes, eran ellos los que habían atacado. Los cadetes, los oficiales que estaban encerrados en el Alcázar, en esa fortaleza asediada por los gubernamentales, y cuando fueron liberados Franco aparece como un héroe. Y entre la prensa de la época el servicio de propaganda distribuyó imágenes para intentar desacreditar esa idea. Desde el punto de vista de los rebeldes, precisamente no es una rebelión, sino que se habían sublevado en nombre de un interés superior. Era como una cruzada. Los militares habían sido inspirados por Dios. Así, intentaban justificar lo que era injustificable, ya que se trataba de las armas contra el gobierno legal de la República. Y además, por otro lado, esto resultaba fácil por el apoyo de la Iglesia como institución, porque lo que en cierto modo hace original al fascismo, entre comillas, a la española, es ese apoyo de la institución de la Iglesia, que seguramente era la institución más poderosa de la sociedad española. Aquí podemos ver la famosa película, que es un reportaje del movimiento revolucionario rodado en julio del 36 por un anarquista que se llama Mateo Santos. ¡Compañeros! ¡Atención! El primero que se le vea asomar por las ventanas, ¡fuego sobre él!
Pathé escogió unas imágenes en las que se ve el anticlericalismo de los barceloneses. Y evidentemente se puede pensar que es una visión de la revolución en Barcelona, que es discutible porque primero no se nos dice de dónde han salido estas imágenes y no están los comentarios que en ellas había en el reportaje de 1936 rodado por Mateo Santos. Lo que es cierto es que estas imágenes se retomaron muy a menudo precisamente para presentar a los republicanos como unos horribles criminales que quemaban, que asesinaban. Es cierto que hubo curas asesinados, ejecutados, pero no solo hubo eso, así que está claro que es una representación que realmente no está equilibrada, o digamos que no es honesta. Y eso fue rodado en la época del 18 de julio en Barcelona. Después hay imágenes de columnas de anarquistas que se van con esos vehículos de fortuna más o menos blindados hacia Aragón. Así que esto es un ejemplo de cómo se presentaban al público francés estas noticias sobre España. À Barcelone, la vie normale a repris son cours. Dans le port, des vaisseaux de guerre attendent leurs nationaux pour les rapatrier. A excepción de unos pocos planos de sus operadores, el noticiario Pathé añadirá largas secuencias del reportaje anarquista de Mateo Santos, atribuyéndoselo y sin preocuparse de la cronología. Les décombres n'ont pas été entièrement enlevés. À Almendralejo, les troupes rebelles ont réussi à faire leur jonction. La ville et les environs ont beaucoup souffert et de nombreux travaux d'art sont détruits. Aquí, en el frente de los rebeldes, graba un operador de Pathé. La tour de l'église servit de refuge aux défenseurs. Le dernier se jeta dans le vide plutôt que de se rendre. Dans la prison, des otages ont été fusillés contre ce mur et brûlés avant l'entrée des rebelles. Entre Lérida et Badajoz, la route est jonchée de cadavres et de ruines. Tous les villages ont été le théâtre de combats sanglants. Voici Badajoz, 30 heures après l'entrée des troupes du général Franco. Le théâtre, détruit par une bombe d'avion et où sont morts 60 républicains. Des miliciens volontaires secondent la garde civile pour assurer l'ordre dans les rues de la ville. L'armée rebelle reçoit des renforts du Maroc. Un avion gouvernemental a été abattu. Les gardes civils faits prisonniers ont été passés par les armes. La conférence des ambassadeurs réussira-t-elle à enrayer ces atrocités, à mettre fin à cette tuerie fratricide?
Aquí vemos realmente que la guerra evidentemente es terrible. Retomo este documento, que es donde se ven más cadáveres, más muertos. También es la primera vez que se habla del ejército marroquí, pues reciben ayuda de Marruecos, ya que Franco hizo toda su carrera en Marruecos. Estaba en la Legión y utilizó tropas marroquíes que eran extremadamente... Bueno, que causaban el pánico porque en general se les daba carta blanca, y en Badajoz se notaba que había cierta inquietud, porque cuando los rebeldes tomaron Badajoz hubo 2000 ejecuciones, según los historiadores, en 24 horas. Así que vemos cadáveres, pero no nos dan la cifra. Le Bourget. 15 días después de haber filmado las atrocidades franquistas de Badajoz, el cazador de imágenes René Brut vuelve a París y el noticiario Pathé lo celebra. Bonjour, monsieur Alexandre. Bonjour, mon Brut. Je suis bien content de vous revoir. Moi aussi, mais vous savez, ça a failli mal se terminer. Ah oui. Mon ami Jean Desme de l'intransigeant. Enchanté. Très heureux, monsieur. En somme, que s'est-il passé exactement? Alors, comme vous le savez, le 12 au matin, nous quittions Tanger à bord de notre avion spécial et nous arrivions quelques heures après à Séville. Moi, le 15, je commence les premières prises de vue, la protection de la Vierge des Rois, et puis alors la cérémonie du nouveau drapeau. Nous faisons les démarches, nous demandons l'autorisation d'aller à Badajoz, nous les obtenons et nous rentrons à Badajoz 28 heures exactement après l'arrivée du général Franco dans cette ville. De là, nous rentrons à Séville. Et puis, il y avait justement le torpilleur Tornade qui ramenait 91 réfugiés français venant de Grenade. Bon, oui, travail pendant ce temps-là, moi j'ai fait des articles, et là commencent toutes nos difficultés. On nous met immédiatement comme suspect à l'hôtel, avec interdiction de quitter Séville après avoir pris possession de nos passeports et de les avoir enfermés dans le bureau de la sûreté. Bon. Parce qu'il faut vous dire qu'on nous avait accusés qui passaient dans les journaux et sur les écrans des photos soi-disant interdites prises par nous à Badajoz. Le 8 septembre, dans la nuit, on vient me chercher, tu t'en rappelles? Parfaitement, hein? Et on m'emmena, on m'avait déjà fait les promesses de me fusiller, et là on m'emmena en pleine nuit, je ne sais où. C'est après qu'on m'a laissé à la prison, où donc pendant 6 jours, je suis resté. Je remercie le directeur de Pathé Cinéma, le Pathé Journal ainsi que la direction de l'intransigeant, mon ami Jean Desme et toutes les personnalités, amis connus ou inconnus, qui ont bien voulu intervenir en faveur de ma libération. À Cordoue, un avion gouvernemental est signalé. La population gagne en hâte les abris. Estas imágenes de bombas proceden de los noticiarios nazis. Pero sobre todo el comentario valida los calificativos que se atribuyen los franquistas. La Junta rebelde es el gobierno provisional y los rebeldes los nacionales. Quizá el noticiario Pathé quería simpatizar con los franquistas, mientras que su operador René Brut era su prisionero. Les renforts nationalistes partent pour le front. À Burgos, siège du gouvernement provisoire, tout est calme. Le général Franco. À l'entrée des villages, des membres des phalanges espagnoles interrogent les voyageurs. L'hôpital de Burgos, abritant des blessés du front, vient d'être bombardé par des avions gouvernementaux. Deux salles d'opération complètement détruites. Nunca había visto, por ejemplo, imágenes de Burgos bombardeado. Y el comentario, digamos, que es muy pro-rebelde. Burgos no fue una ciudad especialmente bombardeada. Pero ahí hay bombardeos por todas partes. Y se ve cómo los gubernamentales bombardearon el hospital y los daños que hubo. Y después se ve a los falangistas desfilando ante alguien muerto por la patria.
Realmente se nota la voluntad de redimirse por el hecho de que Brut había rodado esas imágenes de Badajoz. Así que ahí existe un problema. Malheureusement, en Espagne, les hommes n'ont pas encore déposé les armes. À Irún, voici la crête de la Puncha, dont la brise permit aux rebelles de s'emparer de la ville. Lo que no dicen, y que es realmente trágico, es que los defensores de Irún no tenían municiones. Las municiones estaban justo a unos kilómetros, en la frontera. Y Francia, con su política de no intervención, no dejaba pasar estas municiones. Voici l'incendie de la fabrique d'allumettes d'Irún. L'exode de la malheureuse population venue chercher refuge sur le territoire français. El general Mola quería cortar, cerrar la frontera en el norte porque, por ejemplo, los combatientes que entraban en territorio francés estaban desarmados y, en general, se iban hacia Cataluña para volver a empezar la lucha. À la gare d'Andaille, les miliciens gouvernementaux réfugiés en France sont dirigés sur Barcelone. À Paris, le Rassemblement populaire commémore l'anniversaire de la République et manifeste sa sympathie pour le peuple espagnol. La verdad del sonido en directo. Los manifestantes gritan aviones para España. El pueblo no es unánime en la política de no intervención. Deux faits saillants se sont produits simultanément, la commémoration de l'anniversaire de la République française et le Rassemblement pour la paix, pendant que le président Roosevelt projetait de réunir les chefs de toutes les nations afin de rendre impossibles les guerres étrangères. Bueno, están aquellos que piensan que hay que preservar, entre comillas, la paz a toda costa, y otros que piensan que la mejor manera precisamente de luchar por la libertad en Francia, por la democracia, es ayudando a España. Que la lucha de España ya es en efecto la lucha de Francia. Así que es cierto que ya existían esos dos puntos de vista en Francia, pero el gobierno se atiene a la neutralidad, precisamente pensando que Francia estaría protegida. Pendant que les hommes d'État signent des accords, l'entraînement des forces armées continue dans le monde. À Manosque, les grandes manœuvres françaises du Sud-Est, qui groupent 40 000 hommes, ont lieu en présence des généraux Gamelin et Mittel-Ozer, de M. Winston Churchill et des attachés militaires étrangers. Veamos y escuchemos bien este noticiario. Las imágenes de los operadores Paté se mezclan con las noticias oficiales de las dictaduras, las mismas que apoyan la rebelión franquista. Como conclusión de un comentario lleno de renuncias y precauciones donde ronda el miedo a la guerra, el drama español se va a convertir en el pretexto de un razonamiento que hoy en día pesa con una siniestra fuerza. En este noticiario, la guerra de España solo va a servir para hacer lastimosos llamamientos a la unidad nacional. Pesadas metáforas visuales colocarán a los enemigos de espaldas. Estamos en septiembre del 36, 2 años antes de los acuerdos de Múnich. Tandis qu'à travers l'Europe, manœuvres et défilés patriotiques se succèdent et que de l'autre côté des Pyrénées, la guerre continue, à Lourdes a lieu le pèlerinage international des anciens combattants catholiques venus prier pour la paix. Depuis quelque temps ont lieu de nombreux congrès et rassemblements tendant tous vers un même but, la réalisation de la paix internationale. Malgré tous ces efforts, des hommes s'entredéchirent au sein d'un même pays, la discorde est partout et les citoyens d'une même patrie se dressent les uns contre les autres comme en deux camps ennemis. Quel que soit le salut qui caractérise les opinions politiques de chacun, une seule chose importe, l'intérêt de la nation par la réconciliation de tous. Barcelone fait des funérailles nationales à Buenaventuro Durruti, chef de la colonne catalane qui porte son nom, tué récemment sur le front de Madrid.
Durruti solo es para los espectadores franceses un jefe de columna, no se añade anarquista, en virtud de un tabú respetado por el noticiario Pathé durante toda la Guerra de España. Buenaventura Durruti realmente era un personaje mítico de la CNT. Él organizó las columnas que salieron de Barcelona para defender Aragón. Y en 1936, cuando la situación de Madrid se hace muy crítica, porque las tropas de Franco llegan a las puertas de Madrid y no existe una defensa natural, en ese momento la intervención de las brigadas internacionales va a ser decisiva. Algunas brigadas serán diezmadas en un 80%. Y Buenaventura Durruti también decide en ese momento ir a defender Madrid. La muerte de Durruti es un misterio. Creo que nunca se sabrá quién mató realmente a Buenaventura Durruti. Entonces hubo rumores, algunos pensaban que quizá lo habían matado los no franquistas. La gente, digamos, del bando republicano. O quizá fueran comunistas, pero nunca lo sabremos. En Espagne, sur le front de Jaca, dans la province d'Aragon, des miliciens gouvernementaux et quelques miliciennes tentent de s'emparer du village de Gavin, qui est incendié pendant la bataille. Efectivamente, aquí vemos a una mujer en combate. Sube al asalto. No solo son enfermeras, están en el frente, van de uniforme. Se van, manejan armas y además reivindicaban su derecho a luchar con sus camaradas. C'est par le canon et la bombe incendiaire que s'accomplit la destruction de Madrid où la lutte a repris avec rage. L'ambassade d'Angleterre a été atteinte par les obus. Voici le spectacle quotidien qu'offrent les quartiers bombardés. Ce qui reste d'une gare de Madrid après les raids d'avion. Los bombardeos impresionaron muchísimo. Tenemos los testimonios de la gente, que no se imaginaba eso al principio. Después tuvieron que acostumbrarse a que se pudieran bombardear las ciudades lejos del frente. Además, esta Guernica es, digamos, el primer ejemplo de la historia de la guerra del bombardeo a una ciudad lejos del frente, solo para desmoralizar a los enemigos. Es una guerra psicológica. Recientemente leí que algunos historiadores defienden la tesis de que en Guernica, que fue el 26 de abril del 37, fue donde empezó realmente la Segunda Guerra Mundial, porque además fue la Legión Cóndor, los alemanes, los que bombardearon. Era una alfombra de bombas. Y además existe una película que he visto al menos una vez en Perpiñán, en los encuentros Jean Vigo. En aquella época, los alemanes ya bombardeaban y filmaban los resultados. Realmente era ya un entrenamiento para la próxima guerra. Les divisions italiennes qui ont pris Santander défilent dans la ville conquise devant le général Davila, commandant en chef de l'armée du Nord, et le général Bastico, commandant des légionnaires. Los italianos eran más numerosos, mucho más que los alemanes, ya que Mussolini había mandado 4 divisiones. También había mucho material y lo que no veremos en el noticiario Pathé es un episodio muy importante de la Guerra de España, que es la batalla de Guadalajara, en el 37, donde los italianos fueron completamente ridiculizados, 5-1. Fue una desbandada. Lo interesante es que en esa batalla de Guadalajara había, frente a los que pretendían ser voluntarios de Mussolini, el batallón Garibaldi, cuyos portavoces además se dirigían a sus compatriotas y les preguntaban qué venían a hacer a esta tierra extranjera, por qué luchaban. Efectivamente, el batallón Garibaldi se hizo famoso en esta batalla del 37. Teruel est l'enjeu d'une violente bataille. La batalla de Teruel fue terrible, de diciembre a enero, de diciembre del 37 a enero del 38, con unas temperaturas de menos 20 grados. Los motores, por ejemplo, no funcionaban y la República se agotó allí. Fue realmente atroz. Une attaque des avions nationalistes.
Monsieur Prieto, ministre de la guerre parmi les combattants. À Barcelone, les derniers bombardements aériens ont fait 400 tués et 600 blessés parmi la population civile. El avance nacionalista es un conjunto, digamos, que no se puede contener. Y mientras al principio vimos sobre todo los bombardeos sobre Madrid en el 36 y 37, ahora son Barcelona y Valencia, de las que además no se habla. Pero estas dos ciudades de la costa son bombardeadas sistemáticamente desde Mallorca, donde los italianos se habían instalado. Habían hecho varios aeródromos y venían a bombardear casi a diario. Hay muchos acontecimientos, por ejemplo en el 37 hay lo que se llaman los acontecimientos del mes de mayo, en Barcelona. Parece ser que no se habla de ello en el noticiario de Paté. Y allí fue cuando realmente los republicanos se dividieron. Por un lado estaban, digamos, los estalinistas, que empiezan eliminando a la gente del PUM, que eran más bien, digamos, próximos a los trotskistas, y después hubo el enfrentamiento entre los comunistas y los anarquistas. Bueno, todo eso no aparece, pero la batalla de Belchite, por supuesto, las grandes batallas como Teruel, Belchite, de eso no podían dejar de hablar. Pero para el espectador solo es una batalla más. De todas formas, nada las diferencia realmente. Las ruinas, los bombardeos y siempre esa idea de guerra extremadamente cruel. Precisamente algunos republicanos esperaban durarlo bastante como para que el conflicto español perdiera su dimensión estrictamente nacional y entrara en el gran reglamento como un enfrentamiento entre las democracias y los regímenes, es decir, los sistemas totalitarios. Pero en el 38 se siente que la causa de la República está comprometida. Après 4 jours de combats acharnés, les troupes nationalistes s'emparent de Lérida, ville de 45 000 habitants. À Barcelone, les volontaires des brigades internationales font leurs adieux à l'Espagne républicaine. En estas imágenes vemos la magnitud del movimiento de las brigadas internacionales y la fuerza de su relación con el pueblo español en guerra. Sin embargo, el noticiario Paté nunca las había mostrado antes de ese día en que dejan España. Fue un fenómeno totalmente extraordinario. Generalmente eran jóvenes muy idealistas de todo el mundo que precisamente venían a luchar en España porque eran conscientes de que era la lucha de la libertad contra el fascismo. En longues et douloureuses caravanes fuyant devant les troupes nationalistes, les populations espagnoles franchissent les Pyrénées et viennent se réfugier en France. Parmi les hommes, les mutilés, les malades, les vieillards sont seuls autorisés à rester en France. Les valides sont remis après un repos de quelques heures à la disposition du gouvernement républicain. À Port-Vendre, un garde-côte gouvernemental transportant des réfugiés est désarmé. Des médecins français
prennent toutes mesures contre les épidémies et donnent leurs soins aux malades et aux blessés. À Rome, l'entrée à Barcelone des troupes du général Franco provoque des manifestations délirantes. Le Duce harangue la foule. Molti altri tra i nostri nemici mordono in questo momento la polvere. La parola d'ordine dei Rossi era questa: no pasarán. Siamo passati e vi dico che passeremo. Au camp d'Argelès-sur-Mer sont réunis 240 000 officiers, sous-officiers et soldats de l'armée catalane. Après visite médicale et vaccination, les réfugiés seront dispersés à travers la France en attendant l'issue des pourparlers engagés. Lo impresionante es esa cifra, ¿verdad? 240.000 personas. Y además no se había previsto nada. Estaban en la playa, expuestos a la intemperie. Vemos a gente transportando madera para intentar calentarse. Y además todos los testimonios coinciden. El campo de Argelès fue realmente terrible. Sabemos que hay gente que se suicidó metiéndose en el mar. Y bueno, fue realmente terrible. Le camp des réfugiés espagnols du Vernet, près de Pamiers, reçoit la visite du général Gamelin et du général Noël, commandant la 17e région. Après la présentation des officiers, 15 000 hommes défilent devant le généralissime français. Sí. Aquí es muy sorprendente e impresionante la mirada del general Gamelin. Siempre es difícil interpretar una mirada, pero bueno, vemos que ahí había una cierta altivez. Parece que no aprecia mucho a esos peligrosos extranjeros, porque el campo de Vernet era para los extranjeros peligrosos. Hace desfilar a 15.000 españoles. Había muchos refugiados de las columnas anarquistas en Vernet, y los campos de Vernet estaban en condiciones deplorables. Es un campo que data de 1918. Había barracones y las condiciones eran horribles. Tenemos muchos testimonios, entre ellos el de Arthur Kessler, quien en Le Lit de la Terre cuenta las horribles condiciones con los alambres de espino y bueno, lo terrible que era. Después, una gran parte de la resistencia del sur-sudeste de Francia estuvo precisamente compuesta por estos refugiados españoles, que por supuesto tenían experiencia militar. Eran combatientes y dirigieron una parte fundamental de los combates de la resistencia. À Madrid, 230 000 hommes participent à la parade de la victoire. « 25 000 Italiens et 2 500 Allemands ont défilé les premiers devant le général Franco, entouré de son état-major et en présence des membres du corps diplomatique où la France est représentée par le maréchal Pétain. Durante mucho tiempo, los refugiados españoles se estuvieron reuniendo y tenían la esperanza de volver. Eso tiene cierta lógica, porque pensaban que al haber sido ganada la Segunda Guerra Mundial por las democracias, Franco debería haber perdido la esperanza. Iban a volver a España. Creo que muchos de esos republicanos españoles dieron cierta lección de dignidad
Era gente muy sencilla que había decidido no volver a España mientras Franco siguiera vivo. Es, por ejemplo, el caso de mis padres. Evidentemente, podrían haber vuelto a España en los años 60, pero decidieron tranquilamente esperar la muerte de Franco. En este caso, digamos que Franco duró más que ellos. Pero ellos no se lamentaban. Estaban exiliados y tenían la impresión de haber combatido por una causa justa. Habían perdido la guerra, pero estaban convencidos de que su causa era justa.